Nadie me pasó la guía de práctica. Nadie. Hay algunos colegas que sí, pues, son diferentes. El doctor Pexen, por ejemplo. Sí, gracias. El doctor Pexen, por ejemplo, sí, ha sido mi alumno también. Me decía, eso le voy a pasar la guía de práctica. Y bueno, pues entonces hoy día, como verán, ni siquiera he sabido cuál es el ambiente para hacer la práctica de laboratorio. Hoy día recién he descubierto que este es el ambiente para hacer la práctica de laboratorio. Digo, ¿cómo estarán haciendo la práctica? Nadie me dice nada. ¿Utilizan software? Todo está oscuro. Las primeras prácticas a la mitad con razón de la segunda. ¿Aquí lo que qué? Las primeras prácticas a la mitad. Las dos primeras, pero la cuarta. Las dos primeras que son qué? Son teóricas. Y a propósito, como señalaba hace un rato, por favor, no crean ustedes que la práctica de laboratorio válida, ideal, es la que se hace con animales de experimentación. No, pues es arcaico de la época de los dinosaurios, que yo estudiaba. A propósito, toda la práctica que veo en las universidades son las mismas. Hay una capacidad de piratear extraordinaria. Esta práctica lo hacía la Martín hace 15 años. Y en la Pedro lo dejamos de hacer hace como 20 años. Ahí qué hacemos, como le digo, casos clínicos, discusiones terapéuticas, revisiones bibliográficas para inducirlos a la actualización de nuestras lecturas seminarias. Pero bueno, pues estamos acá y hay que hacer algo. Yo había diseñado, a propósito, mi guía bien bonita, con la cual he escogido solamente 6. Pero ayer me llaman y me dicen, doctor, por si acaso, ni siquiera los que manejan esto. Un colega que nos va a acompañar en la página dice, por si acaso, me han dicho que en este curso de verano se tienen que hacer todas las prácticas. Normalmente se hacen en el ciclo regular, o sea, 16 prácticas. Y que por lo tanto, por cada día que tengan que yo tengo los días lunes con ustedes nomás, por suerte. 2 prácticas diarias. Y las teorías, voy a tener que hacer 3 teorías a ver, y un seminario encima. Bárbaro, ese es antipedagógico, pero al extremo. Y bueno, no sé cómo hacerlo más, digamos, tolerable para ustedes, pero voy a hacer el esfuerzo. Bien, entonces hoy día, de acuerdo a la guía que por ahí me han prestado. Primero, aquí el año pasado me sorprendieron con una novedad, que tiene que ser acta de elección de delegado. Parece congreso. Entonces, ya se lo voy a leer. Tenemos tiempo para tenernos aquí hasta las 7. Bueno, en cuanto a competencia, capacidades que ni siquiera están bien entendidas aquí, por si acaso, los conceptos de competencia y capacidad no son claros. Las evidencias de aprendizaje es lo que quiero que lo comentemos. Dice, primero, los estudiantes desarrollarán la guía práctica experimental de análisis de casos clínicos por fortuna de casos clínicos según la semana correspondiente. La semana 1 hasta la 15 se presentará un informe de práctica desde la semana 2 hasta la semana 15. Se desarrollará según los temas designados por cada semana del tema editor. Cada guía práctica tiene una valoración de 0 a 20 en cada semana. Hay una rúbrica de evaluación que la voy a conseguir porque ni siquiera lo tengo. La evaluación práctica, evidencia de desempeño entre paréntesis, tendrá 3 componentes de calificación: el examen práctico 60%, el guía práctico 30% y el procedimiento. Pues yo debo estar evaluando su comportamiento. Eso me parece, sí, todas las universidades deben de hacer eso. Hay 3 evaluaciones: la teórica y la conceptual, la procedimental y la actitudinal. La
La procedimental se ve en las prácticas o en los trabajos clínicos, el desempeño de los estudiantes. El desempeño no solamente en su, digamos, capacidad de hacer procedimientos, sino también en su comportamiento personal, el cuidado de los materiales, el orden, la disciplina, todo eso. Esa es la disciplinación. Entonces, eso ya lo veremos cómo lo hacemos. Tú pones acá también grupos elaborados por todos los docentes y contarán ahí en preguntas, una que viene los 2 puntos por pregunta, la de 20 minutos. Ya, de eso no se preocupen, ya. Las prácticas son presenciales, asistencia obligatoria, por si acaso, asistencia obligatoria. Procuren no faltar, por Dios, háganse ese favor y háganme también el favor a mí para no estar metido en problemas de a veces sacarlos de la promoción por hacer alguna falta de alumno que no asista a la sesión práctica presencial de nota de 0 en la institución. Si le faltan 2 se justifica. Y tendrá 0 en la nota de guía práctica correspondiente a esa sesión. A propósito de esto, un alumno acá estuvo con una foca en el examen. Finalmente se le quitó el examen. Y me llegó a reclamar, porque obviamente en ese caso, como lo dio el examen, me decía un 0-0. Y yo puse lo que realmente corresponde. Y llegó a confrontarme, digo, usted me ha perjudicado porque me ha puesto 0-0. Y yo no he puesto 0-0, el 0-0 te lo has puesto tú por estar haciendo trampa en el examen. Pero con eso me perjudica, doctor, porque no me permite hacer los cosas, la dirección de desplazado, si queremos darlo como rezagado, podía hacer una maniobra y que después incluso está abogado. Ay. Bueno, entonces, 0-0. ¿Estamos? Sobre el desarrollo de la práctica, dice la vestimenta adecuada. Eso sí, por favor. Miren, por si acaso la vestimenta no es un capricho, no es una imposición que se le ocurrió al administrador de la facultad o del docente. No, sino que los jovencitos saben que el uniforme nos adhiere a la institución, nos da sentido de pertenencia. Y eso es lo que tiene que hacer. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de estar aquí y contribuyan a una buena imagen. Discúlpenme, cuando yo vine acá, un profesor acá me dijo: esta universidad está llena de delincuentes. Le juro, honestamente, me hizo. Ay, ¿qué cosa digo? Lo profundizaremos esto, pero no todos fármacos medicamentos. ¿Sí? Medicamento es aquel fármaco que tiene utilidad terapéutica. Si no tiene utilidad terapéutica, un fármaco no puede llamarse medicamento. O sea, solo algún fármaco que es útil en la prevención, tratamiento o recuperación de un caso clínico, recién adquiere la denominación de medicamento. Entonces la estrinina, que es un veneno, es fármaco, claro que sí, pero no es medicamento porque no sirve para nada en el aspecto clínico terapéutico. ¿Bien? Bueno, entonces, cuando usamos medicamentos, siempre es fundamental conocer las dosificaciones. Y esta dosificación debe darse con tal magnitud que resuelve el problema de salud sin generar, idealmente sin generar daño o algún, digamos, riesgo en los pacientes. Entonces, el concepto de dosis, ya lo daremos en su respectiva teoría, se mueve por ahí. Aquella cantidad de medicamento que ya ejerce un beneficio, porque si no ejerce beneficio significa que su dosis es insuficiente y que no llega a producir daño no deseado, o sea, mucho menos tóxico. Entonces,
tenemos que ser muy estrictos ahí, y particularmente en poblaciones como por ejemplo la niñez. En la niñez es donde se debe ser mucho más estricto dosificando medicamentos, y en la tercera edad también, edades extremas. Y no podemos hacer, incluso jóvenes, por si acaso la forma tradicional como prescribir un medicamento, dando dosis únicas para todos los pacientes. Por ejemplo, acitromicina, 500 miligramos cada día por 3 días. A todos los pacientes que tienen a lo mejor una faringitis bacteriana, una meningitis bacteriana, o tiene un proceso, digamos, de tipo, a lo mejor infeccioso cutáneo. La citromicina es un macrolio, tipo de la citromicina, y que es muy útil, ¿verdad? Y muy eficaz. Pero si será pues muy justo esto, muy científico, darle a un paciente a lo mejor que tiene 60 años la misma dosis que un paciente que tiene 20, que tiene 18, y que a lo mejor el otro paciente tiene a lo mejor 120 kilos de peso y el otro tiene 35. ¿Es racional? ¿Es inteligente? No, pues, no. Entonces la exigencia así, digamos, subliminal es que no deberíamos tratar así a los pacientes. Se habla de un tratamiento personalizado. Los efectos genómicos así le indican. Tenemos que reconocer, por decirlo, y aquí por favor le doy esta definición ya muy aceptada, de que nosotros no somos iguales. Por favor, sáquense de la cabeza esa idea torpe y irresponsable de decir que los seres humanos somos iguales. No, pues, tal vez en el aspecto jurídico, que tenemos los mismos derechos, los mismos deberes, tal vez se acepte eso. Pero después somos diferentísimos. Yo puedo reaccionar de un modo no siempre, digamos, grosero, pero diferente, por ejemplo, con una dosis de, por decirlo, de ácido acetilsalicílico. Hay pacientes que lo toman y felices de la vida. También otro que toma la misma dosis comienza a tener pirosis, por ejemplo, de inmediato, o hace un problema tal vez de tipo hemorragíparo. Realmente, el llamado es ahí un poco subterráneo de que por favor, idealmente a cada paciente que darle una dosis especial de acuerdo a su caso, a su biología, pero no hacemos eso. Ponemos a todos como si fueran el mismo individuo. Bueno, pero cuando menos sí se toman precauciones con los niños, los de tercera edad, y obviamente también en este proceso particular como la gestación, por ejemplo, o que tengan patologías concomitantes, ¿no? Pero ahí la tendencia, se dice que la farmacogenómica algún día va a primar y va a decir a cada uno, a esta señorita que tiene la misma enfermedad a lo mejor que ella, pero lo hacen de un modo diferente, necesita un tratamiento diferentísimo a lo que tiene esta paciente. La dosis a lo mejor del mismo medicamento tiene que dar de un modo diferente, tipo de frecuencia de administración, en el momento por más conveniente del día para cada una. Se tiene que ser personalizado idealmente, más complejo, más complicado. Bueno, entonces, y ahí hay que irse familiarizando con aspectos que son importantes. Por ejemplo, el propósito, un plumoncito, y me olvidaba, aquí dejaba. ¿Tienes por ahí por ahí? No. Entonces, por ejemplo, como plumones, notas, y aquí hay algo que me interesa muchísimo. Dice ley de prescripción de medicamentos por su nombre genérico y dispensa de manera obligatoria en farmacias y faculta a su NASA como órgano. Esto sí, en verdad, debería ser impuesto por el organismo competente, digamos, el Ministerio de Salud, como debería ser, para que ojalá nos sometan a disciplina, porque el médico tiene un prurito de ser intocable. Sí, jóvenes, hay que reconocer, la mayor parte de médicos, ¿no? Hay libertad de ejercicio profesional y nadie tiene que meterse en mi quehacer. No es cierto. Nos han metido en la cabeza ese supuesto
detalle tan especial. Tenemos que someternos a lo que la sociedad dispone. Entonces, no sé si conocen ustedes lo que es el medicamento genérico. ¿Alguien tiene una idea? El medicamento que se utiliza en todas las partes del mundo. Pero por ejemplo, aspirina de México, el nombre de aspirina no es también se utiliza en todas partes del mundo. Es como se conoce, o sea, oficial y universal. La denominación todo el mundo, por ahí más o menos. Un ejemplo podría ser Puede el denominación su paracetamol. nombre. ¿Ah? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser el paracetamol. Pero puede ser el nombre genérico y el otro pues es el. Claro, los medicamentos tienen varias denominaciones. Primero, un nombre es una fórmula cuando se está investigando. Es propio del laboratorio, le pone un código XL, no sé cuánto. Y fíjense, cuando un medicamento particularmente nuevo se está investigando, en verdad pues, se significa un esfuerzo grande a la industria farmacéutica, a la industria de investigación, Pfizer, Boehringer, Bayer, no los laboratorios de otros pichiruchos que hay, por ejemplo, como Farmindustria, que en el Perú, que los únicos que compraron de insumos grandes, lo tabletean, lo convierten en jarabe y ya en laboratorio. No, hablamos de laboratorios aquellos que estudian, investigan y generan nuevos medicamentos en base a investigación científica seria. Y eso realmente les lleva, en cuanto a tiempo y de inversión económica, tremendas cantidades. Se sabe que en promedio un laboratorio de investigación lance un nuevo producto al mercado farmacéutico mundial, le lleva de 10 a 15 años. Invierten no menos de 100 millones de dólares. Entonces, cada vez que hay una novedad que lanzan al mercado, es porque al laboratorio tal que lo lanzó al mercado le ha costado eso, 10 o 15 años de investigación y en promedio 100 millones de dólares. Es una inversión grande, ¿cierto? Entonces, en base a eso, en consideración a eso, la legislación internacional, por acuerdo mundial, le permite el derecho a poner el nombre que se le da la gana. Es poner el nombre que se le ocurre. Y el precio que también cree conveniente. Y hay una legislación muy rígida que impide que cualquier otro laboratorio lo copie. Está penadísimo. ¿Sí? Salvo que tengan países como el nuestro, que son países fallidos, donde todo el mundo pues, piratea. Pero por ley internacional está prohibido que un laboratorio que no es el original copie el medicamento y lo comience a negociar. Prohibido. Con sanciones muy fuertes. Entonces, y esa prohibición para que otro laboratorio no produzca algo parecido es por 20 años. 20 años. O sea, en 20 años el laboratorio que lanzó el producto X nuevo lo comercializa con el precio que quiere y la forma como quiera y nadie compite con ellos. ¿Sí? Y se ha calculado que en esos 20 años recuperan N veces su costo de inversión. Por ejemplo, un medicamento Rofecoxib. Entonces le decía el nombre del medicamento. Pues fijámonos al genérico o al nombre comercial, a los dos. Por ejemplo, Panadol. Para distinguirlo generalmente se pone una R como índice superior. Y el nombre genérico es paracetamol. A propósito, con el paracetamol hay dos nombres que llamamos de sello genérico. También se llama
Este es uno de los pocos casos donde dos nombres genéricos tiene este medicamento. Bueno, entonces, el comercial se lanzó a lo mejor en el Perú con el nombre de Panadol, a lo mejor en el mundo latinoamericano con el nombre de Panadol comercial, por el laboratorio de tal que lo tuvo. Pero a lo mejor pues en Rusia no le puede poner el paracetamol, pero a lo mejor ni siquiera los pronuncian bien. Entonces, por ejemplo, Dolorov, ¿no? Ruso, ¿no? Nombre comercial. El nombre comercial puede variar de acuerdo a cualquier país donde se comercialice. ¿No? Pero el genérico es el mismo en todos los países que existen en el mundo. Es por ley internacional. O también se le llama DCI, Denominación Común Internacional. ¿Estamos? Muy bien, pero a propósito del costo que le decía que más o menos es 100 millones de dólares. Y eso 15 años que le puedo investigar. Se justifica por todos los procesos que ha hecho el laboratorio para lanzarlo al mercado. Y durante los 20 años imperó el medicamento llamado Panadol. ¿Estamos? 20 años. Después de los 20 años, también la legislación internacional le obliga al laboratorio, ahora sí le obliga, dice, ahora muy bien, ya te digo, ya recuperaste tu costo de inversión, así que tienes que abrir toda tu información y permitir que cualquier laboratorio del mundo lo copie, y lo produzca y lo comercialice. Entonces, por acá tenemos nuestro laboratorito peruanazo, Sanitas, aunque no existe, creo. Sanitas. Entonces, compra el principio activo, el producto a granel, lo tabletea, lo encapsula, lo convierte en jarabe, en inyectable, si quiere. Y le pone el nombre, como generalmente genérico, le pone pues paracetamol en jarabe. ¿Sí? O paracetamol en tabletas o en cápsulas. Pero siempre tendrá el nombre genérico de paracetamol. O si quieres convertirlo en medicamento copia, le pones el nombre que quiera. A lo mejor, por ejemplo, en Estados Unidos el paracetamol tiene el nombre comercial Tylenol. Bueno, entonces este laboratorio, que no le costó ni 10 años, ni 15 años, no le costó ni $1 investigar ese medicamento, simplemente lo está produciendo ya investigado. ¿Qué precio le puede poner? Más barato, ¿no? No, pues no le costó nada, simplemente a comprar el insumo y lo está tableteando, lo está convirtiendo en jarabe y lo está comercializando. No le costó prácticamente nada. Por eso explica que el medicamento genérico sea barato. Y por lo tanto, no es cierto de que los medicamentos genéricos son baratos porque son malos. Eso es incluso perverso, ¿sí? Y los mismos laboratorios de marca son los que sueltan ese discurso de que ese medicamento es malo a través de las farmacias. No, ese medicamento no le va a hacer tan bien, aquí tengo el de marca, pero cuesta tanto, les sugiero que lo compren porque es bueno. ¿Y por qué lo promueven las farmacias de marca? Porque tienen su margen de ganancia mayor. Pues. Esto cuesta centavos. Por ejemplo, se le consigue cuando llegó al mercado con el nombre de Celebrex, después se produjo se le consigue costaba hasta hace poco 20 céntimos la dosis de 200 miligramos, una dosis diaria. En cambio, el comercial Celebrex valía hasta 5 soles. La diferencia es abismal. Abismal. Imagínense un tratamiento crónico de meses con Celebrex comparado con Celebrex. La diferencia es brutal. Entonces, en las farmacias les conviene que compren más el medicamento comercial.
que utiliza esa prédica de que los medicamentos genéricos son malos, son riesgosos y que no le van a dar el beneficio al paciente, por lo tanto lo convencen de que compre de marca. Y para colmo, aprovechan, bueno, siendo benévolo, la ignorancia médica contribuye a eso. Porque es común, jóvenes, que muchos médicos le dicen al paciente: no me vayas a comprar genérico, porque el genérico es malo, y además, si quieres que te dé beneficio, vas a tener que tomar 2 o 3 dosis, a diferencia del original que se toma una sola dosis. No sé de dónde demonios han sacado ese argumento. Es ficticio. Ficticio. Y por lo tanto se satanizan los medicamentos genéricos. Se satanizan. En la farmacia ya muy poco lo comercializan. Por eso que hay una ley, hay una ley. En este país, el tercer mundo, el quinto mundo, por más que haya una ley, no se cumple. Hay una ley, el artículo dice, no dice el número, pero señala el objeto de la ley, de la prescripción médica, que todos los médicos deberíamos presentar. El primer nombre que debemos poner es el genérico. Y entre paréntesis puedo decir: bueno, si usted quiere, a lo mejor le puedo sugerir que consiga este comercial. Pero explicándole que el beneficio va a ser igual, el riesgo también va a ser igual. Eso es la prescripción ética, pero la mayor parte no cumple eso. Y como dice acá, debe hacerse obligatoriamente uso del nombre genérico bajo sanción, dice. Pero no hay en nuestro país ningún caso que hayan sancionado al médico por no haber recetado genérico. Obvio, ahí sí es cierto reconocer que no todos los medicamentos tienen genérico. No todos, desgraciadamente. Entonces, por favor, me interesa muchísimo remarcar esto. ¿Ustedes creen que uno puede ser tan gafo, como dicen acá, gafo es un término que es italiano, ¿no? Yo nunca lo conocía. Yo no de acá. Bueno, pues, que uno médico como quien les habla, presenta solamente genérico, porque no, está recetando medicamentos con los cuales vas a fracasar, te va a ir mal. ¿Qué tonto sería yo presentar genérico sabiendo que voy a fracasar en mi tratamiento y me voy a desprestigiar? ¿Me estoy haciendo el suicidio yo mismo? No, simplemente que no es cierto, es cierto. Bueno, después errores en la medicación, dice, es terrible. Estamos hablando de errores, errores es una cuestión involuntaria, pero desgraciadamente en la mayor parte de casos las prescripciones de medicamentos inapropiados no son erróneas. Perdón un ratito. Dime, Felipe. Ya. Entonces les estaba diciendo que hay de hecho errores en la medicación, pero muchas veces no son errores, son horrores, no son intencionales. Hombre, parece mentira, la verdad, sí. Pues son irresponsables en la mayor parte de casos, porque el error generalmente no traduce responsabilidades, es un error natural. Pero hay algunos que no, a pesar de que saben que hay un potencial riesgo, lo recetan. Como esto que les estoy comentando, que a la vez hay una receta ya un ketorolaco, un diclofenaco y dexametasona. Es un crimen, ¿no? Es un crimen, terrible trío es el medicamento. Otros, tal vez por una ignorancia no bien digerida, ¿sí? Por ejemplo, como comentaba también los estudiantes, que encontré una receta donde una colega indicaba una dosis de fluconazol cada día por 7 días, cuando el fluconazol se usa una dosis semanal y muchas veces monodosis suficiente para bulbovaginitis por cándida. Pero ella indicaba una dosis cada día por 7 días. Ya, pues esa es una imaginación, porque no creo que haya leído un texto donde diga que así se puede usar, así se debe usar. Entonces se cometen errores ya que son horrores. Y hay pues etapas, como dice acá, de la prescripción, como el error de dosis, cálculo, omisión de día, uso de abreviaturas. Esto también es curioso. Fíjense ustedes, uno puede llegar a cometer errores que no se imagina. Me acuerdo mucho un paciente
llevó a su niña a que la atienda con yo trabajaba en el hospital de Chumaca mucho tiempo. Y el niño tenía una rinofaringitis. Catarrada nomás. Gripal. Aquí hay un montón de errores que se cometen con ese tipo de diagnóstico. Casi todos los niños que llegan con su rinofaringitis catarrada salen con antibióticos. Cuando la rinofaringitis catarrada es viral. A ver, despierta. Es viral. Si es que es una rinofaringitis catarrada, viral, infecciosa viral. Y para los virus usamos antibióticos. Cerca del 80 y tanto % de los niños que llegan a un hospital, cualquiera del Ministerio de Salud o de Salud, con su rinofaringitis catarral, si es que fuera catarral viral, salen con antibióticos. Y mayormente la famosa amoxicilina con ácido cloruránico. Eso es una salvajada, pero mayúscula. Y ojo, hay que tener en cuenta que muchas veces esa rinofaringitis no es catarral, es alérgica. Y por lo tanto ahí peor. Ahí ni siquiera es una infección. Bien, entonces, hay ese problema. Esta rinofaringitis que llegó con este pacientito, niño, estaba con una congestión pues feísima, con las manitas hasta bajas, rascadas, de congestión. Entonces, le digo a la señora, bueno, ¿sabe qué señora? Entonces necesita función de medicamento, simplemente hágale que respire, inhale vapor de agua. No por eso soy naturista. Yo odio el naturismo, pero sí ahí tiene que ser inhalación de vapor de agua, hidratación adecuada y aplicación de gotitas nasales de tipo solución salina. Eso es lo único que se debe indicar ahí, para hacer como un lavado fisiológico de la mucosa rinofaringitis. Sí. Entonces le digo, señora, no se preocupe, como está con un poquito de malestar, le da usted su acetaminofén o paracetamol. Y le dije así, mire, para sus naricitas, miren la comunicación con sus errores que puede conllevar. Y para las naricitas, me le aplica a usted me le da, 10 gotas, no, 20 gotas de agua salada tibiecita, varias veces al día. Así le dije, para sus naricitas le va a dar 20 gotitas de agua salada tibia varias veces al día. Y cuando llega después, me dice, doctor, no lo tolera mi niño, apenas le doy 10 gotitas hasta que no quiere vomitar y todo. Y digo, ¿cómo le está dando? Me dice, por la boca, pues. Le daba de tomar agua salada. Pero ¿quién cometió el error ahí? Yo. Porque le dije, para sus naricitas. Y ella lo entendió que habría que aplicarle, que habría que darle por vía oral. Pero no le dije que le apliquen las fosas nasales tópicamente, que así debe ser. Entonces, miren los errores muy simples, pero son errores que debemos tener en cuenta. Nosotros debemos ser, por lo tanto, cuando prescribimos una receta de medicamentos, tremendamente explícitos, ¿sí? Ser muy claros y evitar cualquier riesgo de error. Y por lo tanto, cada receta debe estar pues, con el nombre del medicamento y sus indicaciones, pero de la manera más clara y especialmente teniendo en cuenta quién es nuestro interlocutor, porque por ejemplo una mujer de 70 años nos va a captar toda la información adecuadamente como queremos, o un hombre de 70 años, o peor aún, si tiene otro idioma. Yo estuve un año en Huaraz, en el año 80, cuando ustedes estaban en el proyecto. Y ahí había mucha gentecita de sitios quechohablantes.
quechua hablante, no hablan castellano para nada. Y llega una pacientita a consultorio de ginecología de un sitio, Aija, la Cordillera Negra. Llega una pacientita con en su idioma, señalaba que tenía molestias vulvares y de vagina, flujo, llamamos descenso. Y aparentemente eran tubos infecciosos. El médico le había indicado unos óvulos de Quasol R. Si miren cómo se me vino a la memoria, porque he perdido toda la memoria, que existían esos famosos de Quasol R. Y eran unos óvulos grandes y que de un material que rapidísimo con la temperatura corporal se derretía, digamos. ¿Para qué? Para que pueda derretirse en el calor vaginal. Pues. Y la indicación que recibió esta señora es de un óvulo cada noche al acostarse por 10 minutos. Pero como venía protegido de su blister para que no se derrita por la temperatura ambiente, cada ovulito tenía una envoltura rígida en verdad, tremendamente dura. Ahí venía el ovulito acá. El bulto estoy dibujando acá. Y este era un plástico, pero tremendamente duro, filudo incluso, con, digamos, unidades para desglosar. Y la caja venía con 10 óvulos. Y la paciente cuando llega al control no podía ni caminar, pues ya. Y con gesto de dolor y todo, lo traían en una tarima por ahí de estos sitios, como digo, de arriba, de la cuna, su familia. Y lloraba y se mortificaba. Y en su idioma, porque nadie lo entendíamos ahí. Fuimos a buscar una técnica que hablaba quechua y entonces, ¿qué nos dijo? Que por favor ya no quería seguirse colocando los óvulos, porque más le hacían herida. ¿Qué pasa? Que no se le explicó adecuadamente, no entendió, no sé qué pasó. Y la pobrecita se lo ponía a los óvulos con todo el envase de plástico, como metal. Y se había metido en la vagina 7, y obviamente laceraron, sangraba una barbaridad. Miren, jóvenes, la responsable es el médico, porque el médico debería saber que esa paciente es quechua y a lo mejor no le iba a entender, y simplemente a lo mejor prescribió y dijo que se vaya, ¿no? Como es común. No, jóvenes. Nosotros, como dicen algunos, debemos tratar de meternos en los zapatos del paciente, entenderlos y ubicarnos en su nivel para que no haya este tipo de errores. Entonces se había metido los 7 óvulos feroces, de envoltura metálica, parecía con filo, y lo había lacerado y la pobrecita se lo seguía metiendo ahí. 7 óvulos. Ya no puedo contar por eso. Tengo que llevar su unidad. Entonces son errores que no son tan, digamos, tan infrecuentes, generalmente es común esto. O también empleamos nosotros al paciente, que viste una receta donde decía, un colega le ponía que le decía U-I-D. Por ejemplo, por decir célebre. Dos, indicaciones acá. 1, célebre, un TAP U-I-D. Donde la señora era porque era para mujer. Cuide, no sé qué será cuide, ¿cómo lo voy a usar? Cuide es la jerga médica. A propósito, jóvenes, ustedes deben ir aprendiendo y deben irse familiarizando con la jerga médica. Por ejemplo, cuide es jerga médica, digamos, habitual, significa 4 veces al día. Hay otra que es TID, 3 veces al día. TID, 2 veces al día. Hay otra sigla que es PRN, significa condicional. Metamizol, 1 gramo PRN a dolor intenso. Colocarse 1 gramo de metamizol cuando tenga dolor intenso.
una sola ocasión, PRN. O si no, le ponemos a lo mejor una cápsula cada 6 horas. O cada 8 horas. Eso lo entendemos nosotros, pero el paciente lo va a entender. Entonces se va a equivocar. Y para colmo, fíjense lo que ocurre ahí, los detalles que hay. Eso me ocurrió a mí. Le puse a una paciente una dosis de no sé qué medicamento. Le puse una cada C/8H. 8H. O sea, yo tenía el programa de que le decía que tome una cápsula cada 8 horas. ¿Qué significa cada 8 horas? ¿Cuántas veces al día? 3 veces al día. ¿No es cierto? 3 veces al día. ¿Y cómo creen que me entendió la paciente? Que a las 8. Digo, ¿está tomando usted el medicamento conmigo? Sí. ¿Y cómo lo está tomando? Me dice, 8 de la mañana y 8 de la noche, pero doctor. Digo, yo le he dicho que lo tome así. Sí, usted le ha puesto cada 8 horas. Y es 8 de la mañana, 8 de la noche. En su lógica estaba todo correctamente. Pero yo, en mi lógica, creí que me iba a entender que cada 8 horas dividido al día en 8 horas son 3 veces al día. Pues. Aquí sería pues 2 de la mañana, a lo mejor 10 de la mañana y de aquí 6 de la tarde. 8 horas para acá son 10 de la mañana, 2 de la mañana, 10 de la mañana y acá sí, 6 de la tarde. ¿No? Aquí es cada 8 horas también. 6, 2, 10. Pero en cuenta cómo nos podemos confundir. Entonces, ¿qué significa eso? Que al paciente o a la paciente debe dársele detallado todas las indicaciones de cómo debe tomar su medicamento. Por favor, por más que nos lleve tiempo. Es nuestra responsabilidad, jóvenes, para que no vayan a ocurrir a veces eventos más desafortunados que lo que les estoy contando. Miren, entonces, eso es lo que tratamos en este caso de que ustedes vayan tomando conciencia, que no es perder el tiempo, jóvenes, en verdad no es perder el tiempo cuando nos detenemos lo suficiente para que el paciente nos capte cómo debe cumplir el tratamiento médico, porque hay un problema gravísimo en lo que se llama adherencia al tratamiento. El problema de la adherencia al tratamiento es grave, jóvenes. La mayor parte de pacientes no cumplen todas las indicaciones a la perfección que les damos. Y muchas veces se equivocan, los toman de un modo que uno ni siquiera se imagina que podía ocurrir, pero por no ser claros en las indicaciones, inducimos al error. Y no solamente estamos yendo con la eficacia de nuestro tratamiento, sino induciendo posibles riesgos a exceso de dosificación o a dosis insuficiente. Entonces estos errores son los que debemos nosotros tomar en cuenta para evitarlos. Recuerden que los pacientes están bajo responsabilidad nuestra. Y en la modernidad se ha hecho bastante laxo eso, ¿no? Porque antes no era así. Realmente había sociedades, siempre cuento esto. ¿Está aburrido? No, de espalda. Ah. Pero es muy incómodo, ¿no? Yo tengo un poco. En la China medieval, el imperio chino, el emperador chino, designaba, ¿sí? Lo respetaba mucho a los médicos, y le asignaba a cada uno una cuota de poblacional que le daba responsabilidad. Cantones, se lo llaman ahí. Entonces decía a lo mejor al chino Chihuahua, tú, doctor, te ves cargo de cantón A, cantón B, y así. Tenían un buen sistema de salud. Y les daban, dicen, probablemente de todos los funcionarios del imperio, uno de los mejores pagados y atendidos eran los médicos. Pero eso sí. Usted, mi estimado, a ver, me cargo de esa población, pero usted es el responsable de la salud de ese paciente. Usted, señorita, todo el día, usted acá, listo, felices y contentos.
Y cada vez que moría un chinito, a ver, llamaban a su médico, si le encontraban una negligencia, a lo mejor que podría haber significado el desenlace fatal en su paciente, inmediatamente pena de muerte para el médico. Así de drástico será, ¿sí? Entonces a veces da ganas de pedir que ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? Para que no haya tanto patán por ahí, por la sangre, por todo. Esos jovencitos es algo que debemos reflexionarnos, porque sí, en verdad, ya viendo los extremos, repito, cuando uno va como paciente a un hospital, está depositando su salud, sus esperanzas de recuperación y su vida en la mano del médico que lo está tratando. Y cuando menos hay que darle pues, el tratamiento humano, amable. Les cuento, no hace mucho, acompañé a un familiar, me llamaron, ¿no? Le había puesto mal un síndrome laberíntico terrible, mareo brutal, estaba haciendo el famoso síndrome de Meniere, y lo llevan al Naidam. Entonces cuando yo llego ya había ingresado, ya estaba teniendo una médica internista, mujer. Entonces yo entré por el permiso, me permitieron entrar, la confidencial, y la médico estaba de frente a la computadora. La paciente estaba sentada en la silla de ruedas ahí. A ver, señora, su nombre. Tal. Ya usted es conocida acá, ¿no? Pero así, fijamente en la pantalla. Usted es conocida, usted ya ha venido por acá, sí, doctora, yo sí, casi tengo con este problema. Ya, usted tiene esto. La ya es un problema. Aquí le voy a dar una receta que le coloco con una ampolla de dimetilinato con dexametasona, a propósito de mí, dexametasona, y que se le ayuden a reposo. Dice, señorita, doctora, dice, pero ¿sabe qué? A mí tengo un dolor terrible acá. Y así, mirando la pantalla, un problema tensional, ya que le coloquen una orfenadrina y un antiazepam. Entonces, digo, disculpe, doctora, ¿usted conoce a la paciente? No, que veo que siempre dice, no, digo, ¿usted lo conoce? No. Conversa con ella, pues digo, mírela si quiere. Y ha venido a usted como médico. Usted está mirando su computadora. ¿Y cómo sabe? ¿De dónde adivina usted que su problema de dolor problema de comparte el contenido de la cabeza es tensional? ¿Se adivina? Nosotros como médicos, no señora, no. Por favor, usted tiene que examinar a esta paciente. Esta paciente ha venido a darle a usted pidiendo un socorro médico. Y demuestre el interés siquiera. Mírele la cara siquiera. Debe entender que sí usted va a resolver su problema. Qué bestia. ¿Y saben qué? Digo, no le quiero decir más cosas, discúlpenme, salí y esperé para que le vayan a colocar los inyectables. Compañía de adentro y el vigilante del Nailán de emergencia se acerca de bien, digo, el señor doctor, alguien no voy a entender qué me ocurre. Me ha pedido la doctora que lo saque de la... Imagínate, pidió que me saquen de la emergencia. Ay, jóvenes, vale la pena que alguien del Estado haya invertido en una porquería del pueblo que está fungiendo de médico con este tipo de actitudes. Es desastroso lo que está ocurriendo con el campo de la salud. Y es problema formativo, pues. Problema formativo. Y por eso algunos andamos casi frustrados de cómo se está haciendo la medicina. Yo les invito a reflexionar mucho, jóvenes.
ustedes cuando se han metido a estudiar medicina se han metido en verdad un tremendo lío. Lío porque van a lidiar con una serie de tentaciones, de provocaciones para hacer de esta profesión un negocio. Es rentable, ¿cierto? Pero hipotecando pues, lo que es la humanidad, el humanismo, la ética, la moral, y poniendo en riesgo obviamente vidas humanas. Entonces, como les repito, no solamente son errores lo que ocurren, son cuestiones en verdad punibles. Errores en la técnica y la administración, errores en la vida. Y a veces errores incluso por otro tipo de circunstancias. Les cuento casos. Yo casi siempre matizo las clases teóricas, las prácticas, con compartimiento de anécdotas, que son unos buenos recursos de enseñanza. En Huaraz, precisamente, cuando estuve por ahí, hubo una jovencita que llegó con un aborto séptico, porque se le dio un aborto miserable y se le produjo una infección, pero brutal, que a la justa sobrevivía la pobre. Ya tenía que hacer una histerectomía imprescindible. Jovencita, nunca tenía hijos, nunca tuvo familia, le embarazaron, hicieron el aborto y le abortaron toda la aparato reproductivo, sacaron el útero, trompas, incluso ahí se quedaron en sus raíces. Estaba recuperándose de su infección, de su estado crítico, y tenía dentro de su tratamiento una indicación de succinato de cloranfenicol. El cloranfenicol en ese tiempo se usaba muchísimo, muy buen antibiótico, ¿verdad? Excelente, pero fue retirado del mercado y a la fecha ya no se usa casi, por un riesgo terrible de producir anemia plástica. En el curso vamos a conversar sobre eso, sobre la anemia plástica del cloranfenicol. Mortal. Entonces, el medicamento venía como la denominación común internacional, succinato de cloranfenicol, así de succinato de cloranfenicol, un ratito en polvo. Entonces recibía 1 gramo cada 8 horas la paciente corriendo de los una de las dosis le tocaba en la madrugada. La mamá estaba acompañando a los hijos en el estado crítico. Cuando a las 4 de la mañana le tocaba una dosis, comienza a tocar la puerta del ambiente donde descansaba la enfermera. Señorita, le toca su ampolla a mi hija. Sale la enfermera por ahí, todo el sueño, se llega a la sala justa, abría los ojos por la luz, y le entró la oscuridad. Y se comienza a coger su botiquín, y comienza ya está la ampolla. Carga de inyectable, toda sonolienta, y le comienza a colocar. Y menos mal que la mamá observadora. Señorita, mi hija se pone mal, no respira. Y la otra voltea y lo ve a la chica y prácticamente muriéndose, ¿no? Paro respiratorio. Y cuando se pone ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? Ella que equivocaba de inyectable y en lugar de colocarle succinato de cloranfenicol, estaba colocando succinilcolina. La succinilcolina es un relajante muscular potentísimo que emplean los anestesiólogos para que pueda el cirujano trabajar. A propósito de eso, el cirujano, para hacer intervención, por ejemplo, en grandes cavidades como la cavidad abdominal, tiene que luchar contra una resistencia extraordinaria de la pared, los músculos de la pared abdominal. Estos músculos que tenemos acá están en tono muscular, semi-contraídos ahí. De tal manera que ustedes pueden hacer un corte, creen que pueden entrar con las manos con facilidad, porque va a sacar la vesícula, sacar el apéndice. No, tiene que usar separadores, hacer una fuerza inmensa y imprescindiblemente el anestesiólogo debe haber provocado este tipo relajante que haga de los músculos un trapo para que pueda trabajar con comodidad el cirujano. Pero
tiene que darle soporte respiratorio, aparatos que hagan que el paciente respire mecánicamente. Y en ese tiempo, les hablo de los 80, no había los respiradores mecánicos que hay ahora, modernos. Había, por fortuna, ese hospital tenía un aparato que le llamábamos pulmotor. Un aparato grande donde se metía al paciente prácticamente como una cápsula metálica de acero y se hacía el vacío. Tenía un mecanismo que hacía que la paciente entre en un estado de vacío y le succionaba el tórax. Y eso lo hacía respirar por succión. Vuelta, se relajaba, vuelta lo succionaba y así se le pudo salvar la vida a la paciente. Un motor. Pero ¿a dónde lo estoy queriendo ir? Al error. Pues ese es un error humano, obviamente, pero consecuencia de que la paciente estuvo durmiendo en un turno que era posiblemente peligroso. Nosotros jóvenes, por ley incluso el trabajo médico, sí tenemos derecho, somos la única profesión que se le permite que cuando está en un turno de noche pueda en los momentos apropiados dormir unos minutos. Es el único caso de los profesionales en el mundo, pero siempre y cuando sea justificado, porque la mayor parte de los van en cama ya no tienen que despertarse para nada. Entonces, iba a cometerse una tragedia, ¿no es cierto? Por este tipo de errores. A veces se aplica el medicamento en la vía que no corresponde. Otro casito por ahí, por ejemplo, un colega, compañero de promoción, un video de un doctor chiclayano, como anestesiólogo, que por error tenía que producir una anestesia raquídea, o sea, por ocasión de lidocaína o silocaína en base, digamos, de vertebrado. Y le colocó gentamicina por error. Estaba asustadísimo, pues. ¿Cómo se llama? Me llamó, me dice, hermano, ¿qué hago? Me colocaron, para colocar el ácido viene me colocaron gentamicina. Por fortuna eso no significaba ningún riesgo. ¿Por qué? Porque la gentamicina, obviamente no es su indicación principal, pero sí se puede colocar, atiéndame jovencita. Ya no, sí. No, si no me está mirando me parece que no. No quiero que me mire el bonito, la gentamicina se puede usar en casos extremos intrarraquídea para procesos meningoencefálicos. O sea, cuando queremos que el antibiótico vaya de frente al líquido cerebro-raquídeo de al sistema nervioso central, se utiliza la gentamicina, no es la indicación habitual. O sea, no es lo común, pero sí se puede usar, así que no se espanta, porque él pensó que iba a producir algún problema neurotóxico. Pero por lo tanto cometió el error, lo repito, de colocar el medicamento que no correspondía, por la vía no correspondía. A ver, aquí me permite comentar un aspecto importante. Medicamento deteriorado. Administración de un medicamento caducado o del que la integridad físico-química ha sido alterada. Discutamos, pero conversemos algo sobre la fecha de vencimiento. Es como todos los medicamentos y por ley, en base, viene casi siempre. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento, fecha de caducidad. Y casi siempre son 5 años, que se elaboran a la hora de desecharse. ¿Qué creen ustedes? La fecha de vencimiento es algo que rígidamente, aceptarla rígidamente, es decir, no ya pasó su fecha de viabilidad y por lo tanto desechémoslo. Eso es relativo, ya, joven, por favor, relativo. Se hizo un estudio hace mucho tiempo atrás en el Hospital de Veteranos de Estados Unidos. Dice, quiso ver qué tanto realmente los medicamentos que ya estaban vencidos dejaban de ya no funcionaban. ¿Sí? Esa es la idea, ya no sirve, ya pasó su fecha de vencimiento. ¿Y qué encontraron ahí? Que todos los medicamentos, mientras estén íntegros, ¿sí?
tiempo que duró la investigación, que fueron 15 años, seguían siendo igual de eficaces y activos que cuando se fabricaron por primera vez. Entonces esa fecha lo ha explotado la industria farmacéutica con fines muy interesados para que la gente deseche los medicamentos, porque supuestamente ya dejaron de actuar, y puedan vender nuevos. El negocio va mejor así. O sea, realmente, insisto, ningún medicamento, mientras esté íntegro, no esté roto, no esté abierto, no esté evidentemente deteriorado, no haya sido preparado ya, por ejemplo, si viene en polvito para preparar el jarabe, agregándole agua o lo que sea, una vez que lo preparan, eso sí no se debe consumir por más de 7 días, ¿verdad? Pero mientras venga sellado, que no muestre signo de deterioro, puede seguir usando. La mayor parte de gente tiene miedo, pero no es cierto. ¿Sí? Eso lo aprovecha la industria farmacéutica porque le conviene para su negocio. Es igual que el asunto de los artefactos eléctricos de la modernidad. Han entrado en el juego que se llama la obsolescencia programada. Cuando yo me casé, me acuerdo, alegre y triste, mi primer gasto que hice, que casi tuve de estudiante de medicina, fue comprar un televisor a colores que en ese tiempo recién salía. ¿Ya? Y hubieron unas marcas, por ejemplo, Toshiba, japoneses netos, los National también había, los Philips también había, y ahora ya no hay. De muy buena calidad, digamos, de aparatos. Y lo veo con mi esposa, jovencito, se había dicho, vamos a comprar un televisor, y ya puedo comprar un televisor. Y cuando llegamos queríamos comprar esto, que era muy bueno, los Toshiba, japoneses importado directo. Y ya no había, se habían agotado. Entonces el dueño de la tienda me dijo, oiga, no nos lleva un NEC. No, ni siquiera lo conozco. ¿Usted no lo conoce? Garantísimo, recién estamos trayendo. Y la mejor marca de artefactos de la cuenta en Japón. Y vino directamente. No me convenció. Pero como queríamos el televisor a colores, vamos a comprar por si acaso. Y si no sirve, discutimos incluso, me acuerdo. Y al final, como siempre, la mujer se impone. Entonces me convenció y compramos el famoso televisor NEC. 80. ¿Saben qué? Ahorita funciona. Calidad extraordinaria y con los colores nítidos. Obviamente funciona con la perilla, que ya la perilla se desgastó, el volumen tienes que darle manualmente, cambiar los canales como se traquetea, pero una hermosura de aparato. ¿Cuánto dura un televisor en la modernidad? 5 años máximo. 5 años, por ahí, ¿no? Y después obligadamente se deteriora. Ese deterioro es programado, jóvenes. Es intencional. Intencional. Los propios fabricantes lo elaboran ya con esa expectativa de vida útil. ¿Para qué? Para desecharlo y comprarlo nuevamente. Esa es la obsolescencia programada, digamos. Y los medicamentos funcionan así. Todos los medicamentos que tienen fecha de vencimiento generalmente no se deterioran. Repito, aquellos que están en su base, en su ampollita sin romper, sin jarabe sin preparar, en el silvetito que no se ha roto el principio de seguridad. Eso es, por favor, una cuestión real. Y ahora precisamente la chica esta del laboratorio, dice, doctor, por si acaso tenemos reactivos, que usted dirá cuáles van a necesitar, y pero por favor si quiera que lo revise, porque hay muchos que están vencidos y los médicos no quieren usarlos inmediatamente. Yo sí lo voy a usar. Porque es así, pues, en la Pedro, oiga, que no tiene ni un sol. Hemos
hemos usado esas ampollas que están amarillas ya. Y sigue funcionando todos los medicamentos de diazepam, fenobarbital, estricnina que usábamos. Así que eso es algo que deben conocer ustedes. ¿Qué más hay por acá? Los errores según la categorización, tipos de errores. Y aquí hay casi dos problemas. Problema 1 dice, yo recién veo la palabra complete por lo tanto de cada problema la ficha de errores. A una paciente mujer atienda con 76 años de edad, antecedentes de nefropatía por diabetes, diagnóstico de infección urinaria con cultivo sensible para un tipo de diabetes como amiloglucosia, motivo por el cual el médico emite una receta para que se le administre amigdalina y quercetina y intramuscular juntas, ambos. Sin embargo, la enfermera sabe que estos dos medicamentos potenciarían una nefrotoxicidad, por lo que advierte al médico de ello, cambiándose dicha prescripción. Identifique la ficha y el error. ¿En qué etapa del proceso? Tipo de error y categoría de error. Las etapas del proceso está en prescripción, dispensación, administración. ¿En qué etapa del proceso? Prescripción. En realidad no se ha dispensado, no se da paciente y tampoco lo está administrado. Esa es la primera pregunta. Tipo de error. Los tipos de errores son bárbaros con los escritos, error de dosificación, error de preparación, error en la forma de aplicación de paciente y espalda de dosis extra, error en la técnica de ¿dónde está acá? Error de prescripción. Claro. Con selección incorrecta dice del medicamento prescrito según sus indicaciones contradictorias. Es el típico error de prescripción. ¿Estamos de acuerdo? Categorización del error. Este es un error caballuno, hay que ponerle otra categoría ahí. No error o error potencial. Error sin daño. No genera un daño. El error, dicen no error, es no error, es correcto la predicción, o error potencial. ¿Sería B? No sería la B. Pero no lleva el Se produce el error, pero no llegó el Claro, lo otro ya es futuro, ¿no? El error cuando ya es paciente. Error mortal ya no se muerto. Entonces, es en la A, ¿no? ¿Sí? sería la B. El error. Error B. Qué bonito. Aquí hay más. Problema. Complete con los datos de cada. Problema, ¿no? No. Ahí estábamos viendo el cálculo del primer problema, lo estamos analizando. El otro dice, se prescribe a un paciente con hemoglobinas horario por se prescribe un paciente con hemoglobinas, con cual infusión urinario cada 2 horas. Así sea. Sin embargo, la farmacia de la clínica expiden cotrimazol. No es cierto, el cotrimazol no existe. Existe un medicamento que se llama clotrimazol, que es un antipsicótico. Inclusive preguntándole si lo desean óvulos o crema, a lo que la paciente refiere que no es lo que el médico le explicó en su estudio. A pesar de ello, hace caso omiso y le dan clotrimazol. Clotrimazol, me corrijan, clotrimazol. No tienen que ir. Paciente no se decide, identifique la vida. Ya. Exactamente. Pero por favor, muchachitos, es importantísimo, por favor, escribir correctamente el nombre del medicamento, porque hay errores fatales. Hay un medicamento que se llama metadisol, es el analgésico común, tipo AINE, analgésico en verdad potente. Y hay otro medicamento que se llama metamizol. Este es metimazol, que
el otro es metamisol. Oigan, ¿cuántos errores no ha habido ahí? El metamisol es un medicamento que se usa para el hipertiroidismo. Es un medicamento muy potente, es citotóxico. Entonces, eso es clave, por eso repito, ustedes siempre traten de escribir y pronunciar correctamente los medicamentos. Eso es una obligación, jovencito, ¿no? Una obligación, familiarizarse con la locución apropiada y la escritura correcta del medicamento. Entonces, ¿dónde dicen que estaban? ¿En qué etapa del proceso? No, dispensación. ¿Ah? Dispensación. Dispensación, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, dispensación. ¿Tipo de error? Forma de dosificación. De dosificación, no. No lo por escrito, te habían confundido. Sí, ¿Y categoría del error? Debía haber. Me va que la paciente no decide aplicárselo, dice, ¿no? Error también. Pero la medicación Error sin daños. Sí, ¿no es cierto? Y que no se produce. Es B. Categoría B. ¿Sí? Error sin daños, categoría B. A un paciente con diagnóstico de yardiasis, corrijan ahí, cuando tengan el documento, corrijan el clotrimazol de medicamento. A un paciente con diagnóstico de yardiasis se le indica la administración del metronidazol horario. Horario otra vez. Horario. Sin embargo, entra por emergencia presentando náuseas y vómitos explosivos, no es explosivo. A propósito, jovencitos. Ay, mi madre, me da una vergüenza leer la mayor parte de textos con errores garrafales, extraordinarios, gramaticales. ¿Saben qué, joven? En ustedes se ha ensañado la ignorancia gramatical. Qué malo, qué errores que cometen, ¿no? Confusiona uno, el medio perfeccionista, cómo están escribiendo. Y peor aún, ya ni siquiera escriben, porque ahora todo es digital, ¿no? Digital. Escriben por WhatsApp, ¿no? Los reyes de WhatsApp. Dice entonces, el método de horario entra por emergencia con náuseas y vómitos explosivos. Los días después de indicado eso, en la farmacia de emergencia pregunta la forma de tomar el medicamento y prefiere que una noche al video se lo realice como una bebida alcohólica. En el índice de la estudio de la ya. ¿Han leído algo sobre el metronidazol y alcohol? Como que todavía no. Es una dupla brutal, jóvenes, ¿ya? Eso se llama el efecto antabús. Cuando se toman medicamentos tipo metronidazol, timidazol o omidazol, tipo preparado, y se toma con alcohol, hay un efecto brutal, así como esto, que hace incluso hasta convulsionar al paciente. ¿Ya? Es un cuadro bien drástico, con el cual se pretendió antes disuadir al paciente que era borrachito, darle metronidazol a escondidas, para que tenga esos efectos y diga, ya no tomo más. Tremenda barbaridad, porque el borracho, por más que convulsione, igualito sigue tomando. Y más entraba en riesgos mortales. Entonces, eso es lo que le ocurrió a esta paciente, se llama efecto antabús o efecto disulfirán. ¿Sí? Etapa del proceso. ¿Ya en qué proceso estamos acá? Administración, ya porque ya lo tomó, ya lo usó. Administración. Tipo de error. Administración, estamos acá. Diluciones adecuadas, tipo de error. Error en la técnica de administración. ¿Sería incumplimiento del paciente? Paciente. Porque ¿cómo lo va a tomar con alcohol? Dice, dispensación
como administración sin prescripción legítima de entonces también es diferente, no es correcta preparación como no. Forma de designación distinta tampoco, paciente equivocado tampoco. Indicación errónea oral escrita. Acá está, dice, error de prescripción dice, indicación errónea oral o escrita, selección incorrecta del medicamento prescrito, según sus indicaciones, contraindicaciones alérgicas conocidas en ninguno de estos casos. Contraindicaciones podría caber ahí, está contraindicado usarlo con alcohol. El método obligatorio. Entonces parece que es error de la prescripción. Pero esa prescripción no ha sido del médico que le hizo el licor. Bien incorrecta. Bien incorrecta. Dos. Equivocado. A lo mucho sería el error de la prescripción. A lo mucho. Pero no estamos muy apropiados de categoría de error. Daño temporal. Parece que es error E. D. O D, ¿no? ¿Aló? ¿Resultó en la hospitalización? ¿Lo hospitalizaron o no está pasando? No, sí, Sí. Se hidrató, claro, la E. Después se da ya. Porque se acaba la muerte, ¿no? La E. No. La E porque ella La E, ¿no? GHI. Claro. El otro no hubo daño temporal. Bueno, Bien. Siempre jovencito, esto en verdad es graficante de todas las posibilidades en las que podemos caer en el error de nosotros, ¿sí? Si no tomamos en cuenta una serie de precauciones. Bueno, ¿están satisfechos o no? ¿Sí, no? Está bien, está bien. Yo primera vez tampoco también conozco los documentos. Me parece que son pertinentes. Y no nos vayamos también a buscar lo más complejo por ser exquisitos, ¿no? La complejidad ya requiere tener otro tipo de recursos. Y vamos dosificando, ya vamos dosificando. En la hojita, ¿no? Ya. Muy bien, jóvenes ilustres. ¿Qué más tendría que...? Su compañera, le voy a pasar, incluso si la hago, la calendarización que he hecho de actividades. ¿Ustedes tienen teoría conmigo cuándo? Miércoles. Miércoles jueves, ¿no? Sí. Ya. Hay otros grupos del grupo B, ¿no? Sí, pero todavía no. Todavía no abren. No hay ningún matriculado. Ya lo abrí. Ya abrieron, ya hay horario también.